es hecho a mano. Les aparece allí los criterios que voy a evaluar y les aparece también las páginas del cual ustedes van a elaborar su resumen y los temas los vamos a discutir ahora mismo. Ustedes, si quieren, pueden ilustrar. La ilustración no está en los criterios, pero pueden ilustrar. Cuando a uno le interesa un tema, cuando uno se sumerge en la lectura y trata de hacer una lectura comprensiva del tema, uno se entusiasma y usted puede ilustrar si quiere, ¿verdad? Si le interesó bastante, lo ilustra. Si no lo ilustra, no hay un número de páginas límite para su resumen, pero lo que sí tiene que tener es incluido todos los aspectos de los cuales vamos a hablar. Pero tampoco es que me van a hacer una paginita. Tienen que tener buena letra, jóvenes, letra clara, sí. Por eso les estoy dando el tiempo para que escriban con calma. Escriban con calma y que sea legible. No dejen de ponerme en el encabezado y vamos primero a discutir lo que es. Voy a mostrarles pantalla para discutir lo que es primero la actividad antes de discutir el tema de la actividad. No dejen de ponerme sede, nivel, bachiller, nombre, aquí está, y el número de actividad. Esta es la actividad número 5 para ustedes, de la página 35 a la 44. De la página 35 a la 44. No es genética, aquí dice porque esto era del anterior, es de evolución de los seres vivos. Evolución. Que son los cambios a través del tiempo. Bien, entonces, esto con respecto a la actividad. Vale 50 puntos. Estoy tomando en cuenta comprensión lectora. Cuando uno lee, uno se da cuenta de lo que ustedes han escrito y si ustedes han leído. Si ustedes no están simplemente transcribiendo. Ustedes pueden transcribir, sí, pero en un resumen usted hace citas. En este caso, como es un módulo, usted puede decir, en la página tal, el módulo se refiere a que dentro de la evolución existen diversas teorías. Las teorías son, claro que los nombres, las teorías, ustedes sí los ponen igual, ¿verdad? Pero deben redactar. Aquí abajo les aparece ¿qué es un resumen ejecutivo? Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un tema o texto. Por lo tanto, debe estar bien redactado y presentado para que facilite la comprensión de la información. ¿Cómo se realiza? Primero, leer de manera general el tema o texto. Se coloca el tema. El contenido son los puntos los vamos a ver ahorita, lo que ustedes deben poner. El resumen va lo más importante de los temas, en este caso los temas, que son varios temas dentro de uno global. Bien. Tienen que poner conclusiones y son 3 conclusiones mínimas. Con respecto a las conclusiones, jóvenes, las conclusiones no son, aquí está, incluyen 3 conclusiones. Las conclusiones no son personales, no se pone, a mí me gustó el tema porque me gusta la evolución. No, no es lo que a usted le gustó, lo que usted sintió, no. Es acerca del tema. Por ejemplo, y nos vamos ahora directamente al módulo. Es la unidad 3. Yo les puse las páginas allí, de la 35 a la, ¿qué les digo? De la 35 a la 44. Bien, entonces, vamos aquí. Los aportes de Lamarck, Darwin y Wallace. Cuando usted lee estas teorías de Lamarck, Darwin y de Wallace acerca del origen de las especies, vamos a suponer que a mí me llamó la atención que Lamarck fue uno de los primeros científicos que propone el tema para discutir o explicar lo que es evolución. Él en sí tenía una idea que ahora ya no existe, que se descartó, que es acerca de que los organismos evolucionan a través del tiempo, con caracteres adquiridos. Por ejemplo, él daba un ejemplo que era el de la jirafa. Él decía que la jirafa adquirió su cuello largo a través del tiempo porque se terminó la comida
que ella comía las hojas de abajo de los árboles y tuvo que estirar el cuello para comer las hojas más altas. Eso ya está descartado. Entonces vamos a suponer que a usted le llamó la atención ese tema de Lamarck. ¿Cómo sería la conclusión? La conclusión no sería, a mí me gustó Lamarck porque decía esto, no. La conclusión sería, la teoría de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, acerca de los caracteres adquiridos fue descartada, debido a que ya se comprobó que los caracteres no se pueden adquirir durante los años. Sin embargo, ya esa es una conclusión. Directamente, conclusión, la teoría de Jean-Baptiste Lamarck acerca de los caracteres adquiridos fue descartada, debido a que se comprobó que los caracteres no son adquiridos durante la vida. Ahora hay excepciones acerca de eso, si hablamos del tema, ¿verdad? Pero les estoy explicando cómo sería una conclusión. ¿Está claro aquí cómo sería una conclusión? Díganme, por favor, sí, no. Sí, profe, sí. Creo que todos entendimos. Ok. Por lo menos yo sí. Eso espero. Recuerden, no es personal. Bien, vamos por Darwin, los postulados de Darwin. Él hizo un viaje a bordo del Beagle. Un viaje fantástico hizo Darwin para observar diferentes tipos de plantas y diferentes especies de animales, para ver la evolución de ellos, para ver cómo ellos evolucionaban, cómo vivían, cuáles eran los factores que iban a influenciar en su hábitat, qué variaciones tenían en ese hábitat. Y él se dio cuenta, lo que dice aquí, que la evolución no es un proceso simple. Y descubrió que los más adaptados son los que sobreviven. O sea que la vida es una lucha constante, no es una lucha de guerra, de pelea, no. Es una lucha donde el más fuerte es el que sobrevive, y de allí viene esa frase de Darwin. Bien, toda la historia de Darwin es muy interesante, está aquí. Se habla de otras teorías, la teoría sintética de la evolución, ¿verdad? Inicia desde el esencialismo de la época de Platón, propuesta por Cooper. Se refería a que el mundo consiste en un número limitado de esencias invariables, de las cuales las manifestaciones variables visibles son reflexiones incompletas e imprecisas. Bien, estas primeras teorías acerca de la evolución eran hasta más complejas que las que actualmente ya se conocen, porque todavía no se sabía mucho acerca de cómo era la genética en los organismos, acerca de cómo la célula se reproducía y cómo podías cambiar ciertos caracteres sin ser evolución, sino simplemente cambiar por los factores externos. Actualmente existen muchos factores externos que influyen en el hábitat de los animales, por ejemplo, en las especies que migran, las especies migratorias de aves, especies migratorias de loros, especies migratorias de los patos y de muchas especies marinas como las tortugas marinas, como las ballenas, que ellos viajan a través del mar, ellos nadan por medio de las corrientes marinas. ¿Qué sucede actualmente? ¿Por qué se ve cambiado o por qué se ve influenciado este aspecto de la migración en las especies? Por el cambio climático ha afectado mucho este tipo de actividades en especies, tanto marinas como terrestres, porque el calentamiento de las aguas hace que las corrientes cambien, varíen, y de repente usted ve tortugas, las tortugas arriban, se acercan al mar a ovopositar, las ve en playas que nunca las ha visto. Todo esto es influenciado por factores ecológicos externos. ¿Quién ha creado esos cambios? ¿Quiénes creen ustedes que han creado esos cambios? A ver quién me dice. El hombre. El hombre, exactamente, el hombre. Fíjense ahora con la pandemia, a pesar de todo lo negativo, ha habido cosas positivas porque los animales, las aguas han aclarado, se ha detenido mucho la caza, la tala de árboles, y las especies se han visto menos afectadas. Lastimosamente, somos un virus para lo que es el medio ambiente.
Somos muy dañinos el hombre para los hombres para el medio ambiente. Bien, clasificación de los seres vivos. Otro tema que entra aquí. La clasificación de los seres vivos es un aspecto que estudia la taxonomía y tiene que estar clarito. Taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La ciencia o la rama de la biología que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿verdad? Los sistemas de clasificación existen de diversos tipos. Está el artificial, basado en niveles artificiales o arbitrarios. No se basa en los aspectos que relacionan al organismo con el medio ambiente. Es un archivo natural, ¿verdad? Que son los organismos que se estudian en la naturaleza, viendo sus cambios en clasificación. Ellos marcan las especies, ellos observan características. De acuerdo, vamos a suponer una serpiente. Las serpientes tienen escamas. En tu piel tienen escamas. Esas escamas tienen formas, esas escamas tienen manchas. Ellos estudian, el taxónomo especialista en serpientes, en herpetología, estudia todos los aspectos de las escamas de una serpiente y observa. El científico taxónomo tiene que ser muy observador y vivir prácticamente en el campo para poder clasificar. Esto cuando se hace de forma natural. Existe entonces registro, después de que se clasifican, registros de las investigaciones. Y a nivel mundial, entonces, se les da un nombre a estas especies. A ese nombre se le llama nombre científico. ¿De dónde surgió ese nombre científico? Del fundador de la taxonomía, Carl von Linneo, y aquí lo tienen. Esto es sumamente importante en taxonomía. Linneo, 1758, fundador de la taxonomía. Él creó lo que es el sistema binomial. Bi es dos, nomial es nombre. Todas las especies son clasificadas con un sistema binomial, o sea, tienen un nombre, vamos a decirlo así, pero no es así, ¿verdad? Es un nombre y un apellido que es el nombre científico. El nombre es el género y el apellido, que yo le llamo así, es la especie. Género y especie, por eso es que se llama binomial. Sin embargo, hay diferentes taxas o niveles, ¿no? Está el género, la especie, está el reino, el filum, la clase, el orden, el suborden, el género y la especie. Hay muchas otras taxas. A esto se le llama taxas o niveles de taxonomía. Bien. Vamos a ver ejemplos de nombres científicos. Aquí tienen las diferentes taxas. ¿Ve? Cuando lo lean ya saben que lo discutimos. Hay 7 categorías taxonómicas que darían reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Aquí está. Asimismo, los científicos clasifican todas las especies, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basan ellos? En las características, tanto físicas, anatómicas, fisiológicas de una especie. Por ejemplo, vamos a comparar el perro con el lobo. Ambos son canis, ¿verdad? Canis es el género. Llegamos hasta aquí. ¿Qué familia entran ellos? Está el canis familiar y canilupo. Ahorita vemos esto. ¿En qué familia entrarían ellos? Ellos entrarían en los caninos, ¿verdad? Son del reino Animalia, filum vertebrata, clase mamalia o mamífera, porque son mamíferos, y así entonces se van clasificando, de acuerdo de lo más general a lo más específico, de acuerdo a sus características. ¿Dónde van a variar para reconocer que un perro doméstico es doméstico y un lobo es un perro salvaje? Pues en otras especies como en los colmillos, como en el hábitat, como en ciertas especies de caza de ellos o en lo que ellos hacen dentro de su hábitat. En este caso ya sería Canis lupus para distinguir el lobo y Canis familiaris porque es doméstico, ¿verdad? El perro, ¿ya? Asimismo el coyote también, Canis latrans. Latran es de ladrar.
El coyote se clasifica aquí por medio de otras características, es más pequeño, sus colmillos son diferentes y otras actividades que ellos hacen dentro de su hábitat. Bien. ¿Para qué son necesarios los nombres científicos? Para evitar confusión. Y a nivel mundial, Canis lupus es Canis lupus. Aquí en Panamá y en China y en Japón y en Europa es Canis lupus. Vienen de latín. Todos. Bien. Aquí se les da ejemplos de nombres científicos. Por ejemplo, el venado cola blanca, Odocoleus virginianus, del frijol, de todas las especies de vegetales y animales tienen nombre científico. Aquí se les habla la Drosophila melanogaster, que es la mosca de fruta o la mosca del vinagre, una mosquita muy utilizada para estudios genéticos. Si ustedes ven, el género está con mayúscula, la especie está con minúscula, ¿lo ven? Y ambos deben ir, en realidad aquí cuando lo escriben a mano, ambos deben ir en cursiva y deben ir subrayados por separado. Nombre científico siempre va a ser género con mayúscula, especie con minúscula, ambos en cursiva y subrayado por separado. Voy a ponerlos en negrita aquí para darles el ejemplo. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto con respecto a lo que es la nomenclatura binomial. Bien, vamos a ver hasta, ustedes tienen el resumen hasta la página 44, hasta esta de aquí. Aquí les dice lo que es taxonomía, que es la rama de la biología que estudia la clasificación de las especies. Y se basa en características físicas, anatómicas, fisiológicas y en jerarquía. Va de lo general a lo específico. Lo general, desde lo más general es el reino. Por ejemplo, el reino animalia, todos los animales, ¿verdad? Reino plantae, todas las plantas. Pero de ahí entonces vamos viendo, los taxónomos van viendo características específicas para ubicar un animal dentro de una clase, dentro de otras taxas, ¿verdad? Que lo hace específico. Es bastante extenso lo que es taxonomía, pero muy interesante. Cómo se clasifican las miles, cientos y millones de especies a nivel mundial. No cualquiera puede clasificar, solo los taxónomos, los biólogos pueden identificar una especie por medio de claves. Los taxónomos hacen las claves. ¿Y a dónde me llevan las claves? Las claves me llevan a características de las especies. Acá no tenemos ejemplos de claves, pero sí es bastante interesante identificar una especie, un insecto, un reptil por medio de las claves. Bien, hasta aquí estamos claros. Sí. Entonces, los dos temas que entran dentro del resumen, ¿cuáles son? A ver, ¿tú me los mencionas? Dos temas generales. Cada uno tiene subtemas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos dos temas? Los aportes de Lamarck. ¿Cómo? Los aportes de Lamarck. Ajá, los aportes de Lamarck, eso es evolución, el tema de evolución. De ahí ustedes lo clasifican en los diferentes aportes, en su resumen de los diferentes científicos. Los cambios a través del tiempo de evolución. ¿Y cuál era el otro tema? En general. O sea, en general es lo que abarca todo lo que hablamos hoy. Clasificación de los seres vivos. Eso mismo, clasificación de los seres vivos. Es que son esos dos. Los aportes científicos para la evolución o cambio de los seres vivos a través del tiempo y la clasificación de los seres vivos. Ahí en clasificación entra pues, la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos, que es la taxonomía. ¿Ok?